Buenas noches, mi nombre es Levi Rodríguez, estudiante del programa de Contaduría Pública de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD, y hoy tengo el gusto de presentarles el grupo de trabajo. Me acompañan Luisa Fernanda Cortés Rojas, quien expondrá el tema de ingresos, uno de los elementos más importantes porque representa los recursos que percibe una empresa por su actividad comercial o de servicios. Javier Riondo Gil, quien desarrollará el tema de gastos, es decir, las erogaciones o salidas necesarias para el funcionamiento de la entidad. Y finalmente yo, Levis Rodríguez Gómez, abordaré los conceptos de activos, pasivos y patrimonio, que conforman la estructura básica de la situación financiera de una empresa o una entidad. Hemos organizado nuestra exposición siguiendo un orden sencillo, lógico, que permita comprender de manera integral la dinámica económica y financiera de una empresa. Iniciamos con los ingresos, continuamos con los gastos y finalmente con los componentes de la situación financiera, es decir, los activos, los pasivos y el patrimonio. Este esquema facilita entender cómo se generan los recursos, cómo se consumen y cómo estos movimientos impactan en la estructura financiera de una empresa. Confiamos en que esta presentación resulte clara, sencilla, precisa y académicamente útil para fortalecer la comprensión de estos conceptos fundamentales dentro del campo de la contaduría pública. Buenas noches, mi nombre es Luisa Cortés, estudio en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Pertenezco al programa de Contaduría Pública, primer semestre, en el CEAP de Curumaní, Cesar. Pertenezco a la escuela ECACEN, Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios. En esta noche quiero tratar un tema muy importante acerca de los ingresos. ¿Qué son los ingresos? Los ingresos es la cantidad de dinero que una persona, empresa o institución recibe en un periodo determinado proveniente de diversas fuentes, como por ejemplo, en una empresa un ingreso corresponde a la venta de bienes o servicios, así como otras fuentes, sean subsidios o donaciones. En el caso de individuos o de personas naturales, los ingresos suelen derivar de salarios, pensiones, rentas o inversiones. Un ejemplo podría ser, como persona natural, mi ingreso sería el monto que yo gano mensual, mi salario en empresa X donde yo trabaje. Ese sería mi ingreso, es un ejemplo. En el ámbito público podemos decir que los ingresos se obtienen principalmente de impuestos y de tasas. Es muy importante aprender que los ingresos son fundamentales para cubrir gastos, para ahorrar o invertir. Su nivel determina la capacidad económica y el bienestar de una empresa o de una organización. ¿Qué es un ingreso contable? Un ingreso contable es aquellos flujos de dinero que recibe una empresa a cambio de bienes o servicios que ofrece en su curso normal de una actividad económica. Estos forman parte de las operaciones diarias de una empresa y son esenciales para medir su rendimiento financiero. Es decir, cuando en una organización, en una empresa, en una entidad hay unos ingresos altos, podríamos afirmar que la economía es muy buena, que hay un buen margen de ganancia porque hay unos buenos ingresos por el servicio que se presta o por el producto que se vende. Si en una empresa el ingreso es bajo, pues lo más probable es que esta organización pues su crecimiento no va bien y pues lo más posible es que el negocio cierre o el negocio quiebre
porque los ingresos son bajos. Entonces, el rendimiento económico del ingreso mide el estado de una empresa. Los ingresos se clasifican en ingresos operacionales. Es el dinero que una empresa o negocio gana vendiendo sus productos o prestando sus servicios principales. Por ejemplo, en una panadería, el ingreso operacional sería la suma de dinero por la venta de los panes en un día. Se vendieron 500.000 pesos hoy en productos de panadería. Ese sería un ejemplo de ingreso operacional. También están los ingresos no operacionales, que son las ganancias que una empresa tiene por cosas que no están directamente relacionadas con el negocio principal. Por ejemplo, en una panadería que se venda un horno, una amasadora, un equipo que ya no se le esté dando uso en la panadería porque es muy antiguo o está obsoleto o se han traído más modernos, entonces esta máquina se vende. Este es un ingreso no operacional. O sea, es un ingreso que entra a la empresa, pero no entra por motivo de venta, de pana, sino que es algo que no está relacionado directamente con el negocio principal. Como ingresos recurrentes son el dinero que entra a la empresa de forma predecible y constante, como contratos a largo plazo. Si bien podemos hablar de la misma panadería, en este caso como ingreso recurrente podría ser un contrato que tenemos como panadería con un colegio o con un restaurante, que es una entrada constante, predecible, porque ya tenemos un contrato fijo. Este podría ser un ejemplo de ingreso recurrente. Y por último tenemos ingresos devengados, que son el dinero que una empresa ya ganó por un producto o servicio que ya entregó o prestó, pero que aún no le han pagado. Entonces podemos decir que vendimos una cantidad de panes el último día del mes, los vendimos a crédito, pero el dinero no lo van a efectuar en un mes. Entonces, este ejemplo nos puede servir para incluirlo en la clasificación como ingresos devengados. Y por último, quisiera abordar este tema: ¿cómo se registran los ingresos contables? Primero, identificar el ingreso y el tipo de ingreso. Segundo, clasificarlo en las cuentas contables. Tercero, crear los registros en los libros. Cuarto, guardarlo en la categoría correcta. Y quinto, revisar todos los detalles. Muchísimas gracias. Mi nombre es Javier Redondo Gil y mi tutor se llama Jorge Lizarazo. En esta ocasión me toca hablar sobre los gastos. ¿Qué son los gastos? Un gasto es un egreso o, en términos coloquiales, una salida de dinero que una empresa o una persona paga por la compra de un producto o bien un servicio. Por lo general se convierte en una inversión, ya sea tangible o intangible. Otra forma de definir los gastos: decremento en el patrimonio neto de la empresa, ya sea en forma de salida o disminuciones en el valor de los activos, de reconocimiento o aumento del pasivo, siempre que no tenga la consideración de distribuciones monetarias o no a los socios propietarios. Plan general de la contabilidad. Tipo de gasto dentro de una empresa. Gastos operacionales. Son aquellos gastos regulares que, aunque no se emplean directamente en la producción de un bien o servicio, sí son fundamentales para garantizar un funcionamiento normal de una empresa. Gastos no operacionales. Son gastos eventuales, es decir, que no forman parte de la operación normal del negocio y por eso no están incluidos dentro del presupuesto. Multa, demanda,
y el reemplazo de equipos obsoletos. Son solo algunos ejemplos de los gastos no operacionales que pueden afrontar una empresa. Clasificaciones de los gastos. Gasto fijo. Son aquellos gastos que siempre van a estar mes a mes y que a largo plazo no cambiarán. Ejemplo, los recibos, los salarios. Gastos variables. Como lo indica su nombre, varían ya sean de semana o meses. Gastos inesperados. Se usan para definir un gasto eventual dentro del presupuesto. Gastos administrativos. Los gastos administrativos son los costos asociados con el funcionamiento de administración y gestión general de una empresa. A diferencia de los gastos de venta que están directamente relacionados con la venta del producto o servicio, los gastos administrativos son necesarios para el funcionamiento diario general de una empresa, pero no está directamente vinculado a la producción de ventas. Muchas gracias. Feliz noche. Buenas noches. Mi nombre es Levis Rodríguez, estudiante de primer semestre de Contaduría Pública de la UNAD. En este momento nos disponemos a explicar de manera un poco sencilla 3 temas que se desarrollan en la contabilidad, como son los activos, los pasivos y el patrimonio. La contabilidad financiera se basa en reconocimientos de medición y análisis de los recursos y obligaciones de una entidad. Los 3 elementos fundamentales son los activos, que es lo que la empresa posee para el desarrollo de su actividad; los pasivos, que son obligaciones que se adquieren para financiar parte de esos activos; y el patrimonio, que es el aporte que hacen los socios o los propietarios de la entidad para financiar dichos activos y la actividad operacional de la empresa. Estos 3 elementos conforman la ecuación contable básica: activo igual a pasivos más patrimonio. ¿Qué son los activos? Los activos son recursos controlados por la entidad que generan beneficios económicos futuros. Incluyen bienes, derechos y recursos disponibles que se utilizan para la operación de la empresa. ¿Cómo se clasifican los activos? Se clasifican en activos corrientes y activos no corrientes. Los corrientes son los activos que se manejan en el corto plazo, como es el efectivo, los inventarios, las cuentas por cobrar, que pueden generar liquidez en el corto plazo. Y los activos no corrientes, que se miran más en la operación más a largo plazo, en la propiedad, los intangibles, las inversiones de más largo plazo. Ejemplos de activos: el dinero con que se cuenta en caja en los bancos, los vehículos con que cuenta la empresa, la maquinaria, los software que pueda tener, edificios, terrenos y las cuentas por cobrar que pueda tener la empresa. Otro elemento importante son los pasivos. Los pasivos, que representan las obligaciones presentes derivadas de eventos pasados cuya liquidación requiere salida de recursos, es decir, pago de estas obligaciones. Son las deudas y los compromisos que adquiere la entidad para financiar su operación. Por lo general se utilizan para adquirir activos que dinamizan la actividad de la empresa. ¿Cómo se clasifican los pasivos?
en pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Dentro de los pasivos corrientes están las obligaciones laborales, los impuestos por pagar, los créditos de corto plazo y los proveedores, que son los que participan directamente en la actividad corriente de corto plazo de la empresa. Los pasivos no corrientes, los préstamos de largo plazo, las obligaciones financieras de largo plazo y los arrendamientos a largo plazo. Ejemplos de pasivos: los préstamos que hacemos con entidades bancarias, los impuestos que generan la actividad corriente de la empresa, los acreedores, las obligaciones laborales corrientes de la empresa, entre otras. ¿Qué es el patrimonio? Que es otro elemento fundamental de lo que estamos hablando en este momento. Es el valor residual de los activos de la entidad después de deducir los pasivos, pudiéramos decir. O es, en resumen, lo que pertenece a los socios o los propietarios de la empresa, de los aportes iniciales que hagan o de las utilidades que generan la operación corriente de la empresa. ¿Cómo se clasifica ese patrimonio? Recursos iniciales, como les comentábamos, entregados por los socios al inicio de la actividad, las reservas que puedan tener, las utilidades que se retienen y no se entregan como dividendos, y los resultados acumulados de vigencia o de años anteriores de la empresa. Los resultados del ejercicio son las ganancias o las pérdidas que pueda tener, y unos ajustes por revelaciones en los estados financieros, que pueden ser ganancias por conversiones o por tipo de cambio si manejan operaciones comerciales en monedas extranjeras. Ejemplo de patrimonio: los aportes de los accionistas, las utilidades de los ejercicios corrientes y acumulados, las reservas que se dispongan en los estatutos de la empresa, los reembolsos y donaciones que puedan hacerse a la empresa. En nombre del grupo y mío propio, le agradecemos la atención que puedan prestarle al tema desarrollado por el grupo y esperamos que les sea útil académicamente para el ejercicio como estudiante de Contaduría Pública de la UNAD. Muchas gracias.